iniciar la sesión, pero antes de eso vamos a hacer la lectura de la cuenta y después... Sí. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. ¿La cuenta, señor presidente? Sí, partimos con la cuenta. Cuenta. Con respecto al seminario de Ley General de Suelos Chile, que se llevó a efecto en la sesión pasada, se entrega una carpeta con las presentaciones realizadas y además de otros documentos que las tienen todos ellos en los asientos de su señoría. Se informa que a las 12 horas vence el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que prohíbe plaguicidas de elevada toxicidad. Hay una comunicación de simple urgencia colocada al proyecto que reforma el Código de Aguas y que vence el 22 de junio de este año. Hay un oficio de la señora ministra de Medio Ambiente en el que se recibió su respuesta al oficio enviado por esta comisión sobre el estado de avance de los compromisos adquiridos para el cumplimiento de acuerdos adoptados por el Estado de Chile ante la Cumbre de París. Al respecto, informó que no dispone de la información requerida, ya que es materia que le compete al Ministerio de Agricultura, por lo que derivó la consulta a dicha cartera de Estado. En ese sentido, el ministro de Agricultura contesta mediante oficio de 22 de mayo que recibió respuesta sobre el estado de avance de los compromisos adquiridos para el cumplimiento de acuerdos adoptados por el Estado de Chile ante la Cumbre de París y que se consultó a la CONAF y se adjuntaron 2 reportes del avance de la contribución de Chile en materia de mitigación del cambio climático, centrado en 2 metas del sector forestal, a saber, manejo sustentable y recuperación de 100.000 hectáreas de bosque, principalmente nativo, para capturar 600.000 toneladas de CO2 equivalentes anuales y forestación de 100.000 hectáreas para capturar entre 900.000 y 1.200.000 toneladas de CO2 equivalentes anuales. Eso sería, señor presidente. Perfecto. Bueno, la tabla que tenemos... primero, sobre el seminario, la verdad es que el seminario fue un éxito. Muy interesante lo que se trató y además permitió visibilizar el tema del suelo, que es un tema respecto al cual no hay conciencia y más bien un tema desconocido. Y acordamos ver la posibilidad de trabajar con todos los senadores de la comisión un proyecto de ley para obtener una ley general de suelos. Así que en ese sentido, bueno, la senadora Aravena está enferma, la está reemplazando el senador García, pero yo manifesté en nombre de la comisión nuestras felicitaciones por la iniciativa. Ella realizó un muy buen trabajo y bueno, y esperamos obviamente que lo antes posible se pueda recuperar, pero sin lugar a dudas que fue un muy buen evento. Así que esperamos que todo lo que se conversó en el seminario nos sirva de insumo para la redacción del proyecto de ley para tener una ley general de suelos. La tabla está citada para el proyecto de Código de Aguas, boletín número 7543-12, que como ustedes saben tiene, lo que va a informar la secretaria, urgencia simple, que vencería el 22 de junio. Yo veo difícil que vamos a sacar todo antes del 22 de junio, pero vamos a hacer el esfuerzo. Y dentro de la tabla vamos a recibir en primer lugar al alcalde de la ilustre municipalidad de Alto Biobío. Después debiéramos ponernos de acuerdo, dedicar esta sesión para ponernos de acuerdo en el mecanismo de votación de la indicación. Y en la sesión está citada hasta la 1:30, pero la vamos a realizar hasta la 1, porque hay 2 senadores que tienen compromiso. Y por la importancia de la materia, yo espero que podamos incluso votarla cuando tengamos, ojalá, asistencia completa de todos los senadores para que quede claramente expresada cuál es la voluntad de la comisión respecto de este proyecto de ley. Entonces, vamos a terminar a la 1 la sesión y vamos a partir dándole la palabra, haciendo pasar a los invitados, dando la palabra al alcalde de la ilustre municipalidad de Alto Biobío. Senador Castro. Yo creo que igual, por el hecho de que vamos a partir con esta votación, era súper importante a lo mejor que los mismos asesores que fueran trabajando con la misma secretaría, por ejemplo, que fueran viendo o agrupando todos los puntos, todas las indicaciones, para poder avanzar más rápido. Yo creo que eso lo podemos hacer. Yo creo que es un tema de que es una voluntad de partir avanzando, porque yo creo que queremos todos sacar que este proyecto salga lo más rápido posible, pero si vamos de indicación por indicación vamos a generar mucho más demora, en consecuencia que a lo mejor se puede ir agrupando, se va revisando, vamos analizando y después la Secretaría ya nos tiene más avanzados, después de tal manera que nuestra votación sea mucho más rápida. Propongo lo siguiente, escuchemos al invitado ¿Ya? y después abrimos un debate respecto al mecanismo de votación. ¿Ya? Vale. ¿Perfecto? Bueno, hacemos pasar a los invitados.
Bueno, le damos la bienvenida al alcalde de la Municipalidad de Alto Biobío, Ivaldo Piñaleo Yaulén. Bienvenido a la comisión. Y le damos a dar entonces la palabra para que exponga respecto del proyecto que modifica el Código de Aguas. Mari, presidente, Mari Compuché, Chaltupia, Chagunechenta, Molepantán Brucamo. Muy buenos días, presidente. Buenos días a todos los presentes. Doy gracias a Dios por tener la oportunidad en esta comisión. Mi planteamiento, especialmente en Alto Biobío, está en la... ¿Los senadores tienen copia o no? Sí. Respecto a los senadores, hay una copia del oficio enviado por el alcalde que se refiere, me imagino, a la materia a la cual va a exponer ahora. Así es, presidente. Así que ahí pueden ir dando la lectura por si acaso hubiera algún tema. Adelante, alcalde. Me acompaña Pedro Núñez, asesor jurídico de la Municipalidad de Alto Biobío, junto con don Saúl Navarrete, también asesor urbanístico de la Municipalidad de Alto Biobío. Quiero agradecerle a todo el presente, decirle de que Alto Biobío está conformada por 12 comunidades indígenas en la 8ª región de Chile, al norte del río Biobío. Históricamente hemos tenido el trabajo de traspasar a nuestra generación que el agua es un bien común dentro de nuestra cosmovisión como pehuenche, ¿ya? Quiero decir que también estamos insertos en una comuna que se declaró área de desarrollo indígena, que es una herramienta muy positiva para nosotros al día de hoy. Hemos tenido diferentes presentaciones, trabajos con las comunidades indígenas, en donde hemos planteado de que dentro de la modificación de derechos de agua, del Código de Agua, nosotros no queremos plantear de que el agua queremos empoderarnos y no convidarle agua a nadie más. No es el tema. El tema es que se respete y se considere el agua dentro de las escrituras que de una u otra manera están repartidas a mucha gente, particulares que no viven en la comuna, que de una u otra manera lo tienen para generación de energía. Y las comunidades indígenas hoy día no tienen esa posibilidad. Y las comunidades indígenas hoy día quieren esa posibilidad para ser parte del desarrollo que de una u otra manera enfrenta Chile. Queremos rescatar el derecho ancestral. Hay un río por la ribera del Queuco y la ribera del Biobío, donde están las dos centrales más grandes de Chile. En ninguna parte de los ríos aparecen las comunidades indígenas su nombre. Por ejemplo, que dijera Butalelbún, Trapa, Maya. Aquí. Por el otro lado dijera El Avellano, Quepú, Cauquín, Ralcolepoy, El Barco, Guayalí, Ralco, no aparece en ninguna parte. Entonces la gente dice, ¿por qué nosotros no aparecemos en esto? Hay formas de cómo poder aparecer. Nosotros queremos pedirle, presidente, que podamos conversar los dirigentes del Alto Biobío, yo como alcalde, con los particulares que tienen inscritos los derechos de agua, para hablar con ellos, para conocerlos, hacerles sentir por qué nuestro interés y por qué queremos compartir ese derecho. No queremos ser una dificultad en el desarrollo, queremos ser parte del desarrollo. Y para eso necesitamos, ustedes los legisladores, que nos consideren en esa modificación, en esa codificación. Porque creemos que ahí le vamos a dar una solución al Estado de Chile, una ayuda a este gobierno para poder tener una cercanía en el desarrollo del mundo indígena. Porque hay conceptos que nosotros mismos lo podemos solucionar siempre y cuando nos permitan sentarnos al frente, así como lo estamos haciendo hoy día en esta comisión, hacerlo con los particulares que tienen inscritos de agua, hacerlo con las autoridades pertinentes, para así poder avanzar y buscar una conclusión justa y beneficiosa para todos los chilenos. Porque Los Ríos es un paraje muy hermoso Alto Biobío. Queremos desarrollarnos en el turismo. La gente ha entendido el concepto turístico. Queremos cuidar esa naturaleza. Pero si quieren hacer una inversión, queremos ser parte de la discusión. No queremos quedarnos fuera de la discusión. Estar ahí para buscar un acuerdo, buscar una conclusión. No que se decida desde nivel central en Santiago o en la región cuál es la solución de Alto Biobío, sino que queremos ser parte. Y para eso garantizo que eso se puede hacer. Porque, le digo, han habido presidentes en Alto Biobío, nunca le ha pasado nada. Lo último estuvo el presidente Piñera, nunca le pasó nada. Todo lo contrario, la gente lo recibió bien. Por eso garantizo de poder tener esa conversa con los parlamentarios, con los ministros, con las autoridades regionales y provinciales,
en donde podemos llevar un proyecto en el día de mañana que sea conveniente para todos. Yo no estoy diciendo que nosotros como pehuenche empoderarnos y después ponernos mezquinos, no digo eso. Yo estoy diciendo que en conjunto busquemos una solución para el desarrollo de nuestra comuna de Alto Biobío. Ese planteamiento de los loncos, presidente, asamblea, si resolvemos eso, podemos avanzar. Quiero dar un ejemplo, presidente. Con el Ministerio de Obras Públicas hemos avanzado mucho en camino y ha sido una solución definitiva para las comunidades indígenas. Eso es desarrollo. Y por eso que yo digo, si nosotros abrimos las puertas, conocemos las comunidades, incorporamos la discusión, obviamente que la discusión, la problemática indígena va a ser distinta. Quiero dejar la parte legal, que mi asesor jurídico haga la presentación de la parte del agua, donde nos compete a todos. Y está en la herramienta, pero eso es lo que tenemos que utilizar. Muchas gracias. Pedro. Hola, muy buenas tardes. Quisiera señalar que tal como lo ha dicho nuestro alcalde, la solicitud del territorio Alto Biobío se basa netamente en solicitar el cumplimiento de ciertos derechos que amparan a los pueblos originarios hoy en día. Anteriormente, con la ley indígena 19.253, en términos jurídicos, el derecho de agua se ve un poco disminuido y no tiene tantos derechos. No así con la entrada en vigencia de algunos instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, le da un estatus mayor a sus derechos territoriales. En este sentido, cabe resaltar los dos principales. Uno, el deber de consulta ante toda medida legislativa o administrativa susceptible de afectarle directamente a los pueblos originarios. Creemos entonces que la actual reforma al Código de Agua es una medida legislativa que afecta a los pueblos originarios. Entonces, debería ser consultada. El otro de los derechos que vemos afectados, y un derecho más de fondo, dice relación con la propiedad ancestral, a los derechos de agua, los derechos de la tierra, los derechos de recursos naturales, que el mismo convenio también lo recuerda. Varias sentencias a nivel internacional y hoy en día también la jurisprudencia nacional se está abriendo a discutir el tema de la propiedad ancestral, validando las formas distintas de tenencia, que no tiene que ver con una inscripción conservatoria de forma occidental, por así decirlo, sino más bien se tiene que empezar a discutir la forma ancestral. Para finalizar, quisiera dar algunos datos más que nada duros en cuanto a la propiedad del agua y en cuanto a la necesidad del agua. Recientemente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en una misión de observación llevada hace un mes atrás, en abril, comienzos de abril, constató que solamente el 28% de las viviendas de Alto Biobío tienen agua en sus casas, frente a un 93% del promedio nacional. Entonces creemos que es muy dispar el equilibrio entre los derechos de agua. ¿Cómo se explica que una comuna muy rica en agua, cierto, tengamos que estar empezando a desarrollar proyectos de agua potable rural porque simplemente las viviendas están sin agua? Entonces, ¿cómo se explica que nuevos proyectos como la denominada carretera hídrica, de la cual nos hemos enterado a través de la prensa, pretenda sacar agua de los ríos de Alto Biobío, traer el agua hacia el norte, siendo que en las casas de la comuna no hay agua para el consumo? Entonces vemos una realidad súper disímil entre el promedio nacional y el mismo territorio. Es por eso que en definitiva lo que se solicita es el cumplimiento de ciertos derechos que recuerdan a los pueblos originarios. Eso, muchas gracias por su atención. Presidente, lo último, un minuto. ¿Cómo va a ser justo si una comunidad presenta un proyecto de riego en los fondos de INDAP? Hace una tremenda ilusión. Vamos, llegamos al proyecto, nos dicen, el agua no es de ustedes, está por un particular. ¿Quién es él? No lo conocemos, tiene que dar la autorización él. Hasta ahí llegó el proyecto de riego. Queremos hacer el proyecto de agua potable. Hacemos todos los estudios técnicos y nos preguntan de quién es el agua, no es de un particular. Hasta ahí llegó el proyecto de agua potable. Y queremos impulsar turismo. Queremos impulsar todo emprendimiento en la comuna. Lo primordial es el agua y que tiene que estar calificada. O sea, el Ministerio de Salud tiene que certificarnos. Y no lo podemos hacer porque no está en nuestra propiedad el agua. Lo último, con fondos regionales, con fondos de la CONADI, fondo de agua,
hicimos levantamiento de 45 solicitudes, 30 carpetas títulos de agua entregamos a las comunidades. Felices nosotros. Cuando después que lo entregamos, lo revisamos, nos dimos cuenta que teníamos inscrito 0,5 litros por segundo. Nada se había entregado. Porque después nos da la explicación la DGA, porque no hay agua disponible en Alto Biobío. Está todo inscrito. Fue una tremenda desilusión. Por eso que estamos acá nuevamente solicitando de que se estudie, se calcule bien, se converse con las comunidades, porque es la única forma de tener tranquilos las comunidades indígenas, porque es un derecho que yo sé que han habido experiencias en el norte y eso lo queremos manifestar. Aquí está la Lamian, senadora Yarna, que nos conocen y le he planteado nuestro problema. Por eso es que es importante que nos den participación. Así que yo hoy día le agradezco, venimos a dejar un granito de arena para el desarrollo de este proyecto, porque nosotros no queremos mezquinar el agua, como dije, queremos ser parte de esa regularización con derecho ancestral. Muchas gracias. Bueno, agradecemos su presentación. No sé si algún senador tiene alguna pregunta, alguna duda. De todas maneras, la carpeta es suficientemente clara, así que yo creo que no habiendo consulta, entonces vamos a seguir con la tabla. Le agradecemos nuevamente al alcalde de Alto Biobío, le agradecemos nuevamente su presentación junto a los representantes del municipio. Bueno, entrando en materia, tenemos que definir dos cosas. Una que está rondando hace bastante tiempo y que tiene que ver con si procede o no una consulta indígena respecto a este proyecto de ley. Y la otra es cuál va a ser el mecanismo de votación respecto de la indicación presentada por el Gobierno. Sobre eso yo quisiera ofrecer la palabra para escuchar las propuestas de los distintos senadores. En el caso de la consulta, si se procediera a realizar, esta es una decisión que a mi entender debe adoptar la sala, no la comisión. La comisión puede hacer una propuesta, pero la sala la quiere definir. Al tiro de la palabra. Entonces le voy a dar la palabra a los senadores sobre este punto. Senadora Proboste. Presidente, durante toda la tramitación de esta iniciativa, tanto en la Cámara de Diputados también, se solicitó al organismo pertinente, que es quien define la susceptibilidad de la consulta. Y esto nos lleva a la discusión de otro proyecto de ley que hoy ya está en segundo trámite en el Senado, que tiene que ver con la institucionalidad. Porque nuevamente la susceptibilidad de la consulta queda radicada en un organismo que hace cerca de 5 sesiones atrás respondió en que esto no era un proceso que era susceptible de realizar esta consulta previa. Pero claramente tenemos que buscar una forma de incorporar aquellos temas que el municipio de Alto Biobío en el día de hoy plantea y que sin duda es también una preocupación de muchas otras comunidades. Cuando uno mira a lo largo de la historia, los distintos códigos de agua que han existido en Chile, uno puede también decir con mucha claridad es que ninguno ha tenido privilegios para el mundo indígena, a diferencia de este, que incorpora algunos que claramente son insuficientes, pero incorpora al menos una mirada de reconocimiento, de resignificación y de entender en que no es solo un derecho ancestral, sino que forma parte para muchas comunidades de una cosmovisión que de alguna manera algunas indicaciones de este proyecto de ley han intentado recoger. Pero aquí estamos en un problema que es mayor, que tiene que ver con que la susceptibilidad a la consulta queda radicada a un solo órgano. Muchas gracias. Yo pido la palabra a Lucas Palacio, que está subrogando como ministro. Gracias, presidente. Alcalde, ¿usted me podría entregar los antecedentes que expuso respecto del porcentaje de las comunidades que no tienen agua? Porque es bastante impresentable que nos estemos viendo enfrentados a una situación como la que usted plantea. Así que yo primero quiero agradecerle que usted venga a exponer en representación de su comuna, de su gente, la situación, y yo quisiera formalmente pedirle que usted me entregue esos antecedentes, porque esto, además de ser un problema
de reivindicación, como usted lo planteó, es un problema social. Probablemente esa gente son personas vulnerables y si es que no somos capaces de resolver una situación de esa naturaleza, estamos mal, no podemos hablar de un país con igualdad de oportunidades. Por lo tanto, yo quisiera pedirle, por su intermedio, presidente, que usted me hiciera llegar esos antecedentes para poder revisarlos en detalle. Gracias. Senadora Muñoz. Sí, una consulta. Yo creo que en el sentido que ha señalado la senadora Proboste, es fundamental que nosotros clarifiquemos el tema de la consulta, porque es una situación que puede frenar cualquier despacho que hagamos del proyecto, ya está en las últimas etapas. Entonces creo yo que es importante. Otro que ha señalado el señor alcalde, el tema de la propiedad de derechos ancestrales. Entonces ahí yo creo que tenemos una situación que hay que hacerse cargo porque él la ha planteado acá, digamos. Me gustaría a mí, no sé si existe una de parte de ellos o como una descripción de dónde hay y cómo se ha producido en el proceso esta superposición o esta subordinación o desaparición de derechos ancestrales. Eso, lo que no somos representantes de la zona, desconocemos, entonces sería importante tenerlo presente en el debate del proyecto, con la gravedad que él ha planteado, dado que no hay agua para el consumo humano, tampoco para actividad productiva. Entonces está quedando una situación de marginalidad en el desarrollo por el factor agua, digamos. Entonces no sé si se puede el mismo alcalde hacernos llegar una descripción de cómo estos derechos ancestrales han ido siendo, no sé, subsumidos, desaparecidos, etc. Gracias, presidente. No sé si el alcalde quiere intervenir de forma inmediata. Después le damos la palabra a Andrés Meneses. Sí, senadora. Sí, subsecretario, le podemos hacer llegar lo que ustedes solicitan para poder respaldar la información y poder tomar una decisión más justa. Se lo hacemos llegar. García. Presidente, yo quería sugerir que invitáramos al director nacional de la CONADI con el propósito de que nos exponga sobre el número de solicitudes que hay de regularización o de inscripción de derechos de agua por parte de comunidades, cómo se está avanzando con eso, porque tiene toda la razón el alcalde, o sea, cuando una comunidad quiere desarrollar un proyecto de riego y se encuentra que no tiene agua inscrita, o los programas de agua potable rural a los que usted también se refirió. Ahora, yo lo que veo en mi zona, en la Araucanía, es que se hacen bastantes esfuerzos para que rápidamente se inscriban derechos. Ha estado ocurriendo, afortunadamente, de que hay entidades que han estado renunciando a derechos de agua por lo que significa el pago de las patentes por no uso. Entonces eso ha significado que particulares que tenían derechos de agua inscritos, pero como tienen que pagar una cantidad significativa de recursos, están renunciando y eso está generando algunas capacidades. Entonces creo que sería muy útil porque es perfectamente posible compatibilizar el desarrollo de este proyecto, que es súper importante para el país, también lo es para las comunidades indígenas, pero con el hecho de que ustedes también tengan, y en general las comunidades tengan inscritos sus derechos de agua, porque es claramente un freno al desarrollo. Por eso mi propuesta es simplemente invitar al director de la CONADI para que nos pueda ilustrar cómo está ese proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. El artículo 2º transitorio del Código de Agua plantea la regularización de los derechos constitucionarios. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer como gobierno, vamos a enviarles un oficio a todos los municipios de Chile para que nos entreguen la información, así como la que está planteando el alcalde de Alto Biobío, para nosotros iniciar esos procesos de regularización que están planteados en el Código de Agua. Así que esto es una situación que tenemos cómo resolverla ya con una buena disposición y con la información necesaria. Andrés Meneses. Presidente.
Perdón, senadora sobre el Proboste. punto si el ministro sería tan amable también de enviarnos una copia de esa información cuando se la despachen a los municipios, por favor. Está bien, entonces le solicitamos formalmente que nos envíe copia de la información. Andrés Meneses. Gracias, presidente. En lo que al Ministerio de Agricultura respecta, recogemos y nos hacemos cargo de la inquietud manifestada por el alcalde. Nos preocupa especialmente lo que tiene que ver con la aplicación de los fondos de la ley de fomento de las inversiones privadas en obras de riego, la ley 18.450, que es a la que seguramente el alcalde se refería. Y en ese sentido, efectivamente, nosotros como Ministerio de Agricultura o la Comisión Nacional de Riego se preocupa de que cada proyecto que concurse a los instrumentos que establece esa ley tenga, en primer lugar, regularizados sus derechos de aprovechamiento de agua. Por lo tanto, uno de los primeros requisitos que debe cumplir el que postule a esos fondos es que tenga sus derechos de agua debidamente regularizados. Tanto la Comisión Nacional de Riego como el INDAP han estado trabajando conjuntamente en programas de regularización de derechos de aprovechamiento de aguas, de manera que, una vez establecido el dominio de las comunidades o de las personas que están postulando y que son representadas por el alcalde a los fondos de esta ley, puedan, primero, regularizar sus derechos y, una vez hecho eso, puedan también concursar a los fondos de la ley. Y también, bueno, quisiera recalcar la posibilidad que ya ha manifestado el subsecretario por su intermedio, presidente, en cuanto a que efectivamente la solución para que los derechos ancestrales puedan ser regularizados o inscritos hoy día ya existe en el Código de Aguas y se llama artículo 2º transitorio. Gracias, presidente. Senador Proboste. Perdón, asesor jurídico. Señor presidente, sí, brevemente referirme un poco a la discusión del artículo 2 transitorio, que el alcalde en su momento, el año anterior, participó en la comisión de certificación, sequía y recursos hídricos. En la discusión puntualmente del artículo 2 transitorio, donde anteriormente el proyecto consideraba que existía un plazo de 5 años para continuar la regularización. En su momento se otorgó una indicación para que este plazo de 5 años no corriera para los pueblos originarios. No sé si eso va a seguir así, si han llegado al punto de votación de ese punto, porque ese finalmente es el que afecta directamente a los pueblos originarios. Si existe este plazo de 5 años, vemos que es insuficiente. Es insuficiente para seguir regularizando todo lo que ancestralmente le corresponde al pueblo originario. Entonces se solicitaría que la indicación permaneciera de forma indefinida para los pueblos originarios. Muchas gracias. Presidente, efectivamente lo que estamos haciendo en el planteamiento de modificación del Código es que ese plazo sea indefinido. Sea indefinido. Independientemente de eso, porque indefinido también puede ser mucho tiempo, lo que es importante es contar con la información para nosotros poder regularizar esos derechos. Es por eso que la situación que existe hoy en el municipio de Alto Biobío, que bien expuso el alcalde, puede existir en muchos otros lugares también, y eso limita las posibilidades de desarrollo. Por lo tanto, utilicemos esta herramienta y para eso vamos a enviar este oficio. Bueno, volvemos entonces al tema que tenemos que definir hoy día, porque la comisión de hoy día es para definir el tema procedimental. El primero, la procedencia o no de la consulta, y la segunda es el mecanismo de votación. Entendiendo que la consulta sería a un tema acotado del proyecto, podría perfectamente continuarse con el resto de la tramitación, independientemente que se adopte la decisión de realizar la consulta. Nosotros hicimos la consulta, respecto a la consulta, valga la redundancia, y la Subsecretaría de Servicios Sociales se declaró incompetente para pronunciarse al respecto, porque efectivamente, de acuerdo al decreto supremo 66, no estaba dentro de sus competencias definir la procedencia de la consulta por ser esto una iniciativa de origen parlamentario. No obstante, perfectamente podrían haber emitido una opinión. O sea, la CONADI le da informe en derecho al subsecretario Villa y al Senado de la República no se le da una opinión respecto a si procede o no procede la realización de la consulta. Perfectamente se podría haber despejado. Pero lo concreto es que el Gobierno no va a opinar al respecto y, por tanto, nosotros deberíamos pronunciarnos. Yo lo que creo que hay que hacer sobre esto es tener una sesión especial de la Comisión en que invitemos a la biblioteca, que sí tiene un informe al respecto. No sé si Constitución o otra comisión podría eventualmente pronunciarse adicionalmente. Está aquí el senador García, le podemos consultar su opinión respecto del tema procedimental. Y acto seguido, una vez que la comisión se forme una convicción, resolver, y esta debiera ser sometida a consideración de la sala.
porque una decisión de extraordinaria lo debiera hacer la sala. Sería la primera vez de adoptarse la decisión de realizar la consulta, sería la primera vez que el Congreso Nacional directamente tendría que hacer el procedimiento de consulta. Y hay que ver temas presupuestarios, otro tipo de temas administrativos y logísticos. Pero es algo que tenemos que resolver. Entonces, lo que yo propongo es que se tenga una comisión especial, a una sesión especial de la comisión, en que podamos recibir informes en derecho, y particularmente el informe de la biblioteca, y sobre esa base la Comisión de Agricultura le hace una proposición a la sala. Y después, en caso negativa, se cierra el tema. En caso afirmativa, obviamente habría que después proceder a ver todos los temas logísticos. Y debiéramos dejar encapsulado la tramitación de las materias que están sometidas a consulta, en caso de que se realizara la consulta, reitero, porque no podemos desechar ninguna hipótesis anticipadamente, y podríamos seguir con la tramitación de los demás artículos del proyecto de ley. Sobre esto ofrezco la palabra, no sé si algún senador quiere hacer algún comentario. Senador Castro. Sí, mira, la verdad que yo creo que es súper interesante de saber si los pueblos originarios van a tener opinión frente a este tema. Y yo creo que, yo entiendo que si la biblioteca nos hace una proposición, eso significa que se hace una especie de consulta nacional, ¿cierto? ¿Es así? Eso va a demorar muchísimo, me imagino que demora muchísimo tiempo, no es un tema tan rápido. Entonces, por eso yo creo que es súper importante de que los asesores nuestros también vayan trabajando con la Secretaría. Yo creo que la Secretaría perfectamente puede ir trabajando, agrupando las temáticas que hay, los diferentes, llamemos, iniciativas para ir avanzando, porque yo creo que no todos los articulados tienen que ver con la consulta indígena, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, yo no sé si comenzar a votar ahora va a ser interesante o no va a ser razonable o no, pero yo creo que tenemos dudas si los pueblos originarios tienen opinión. Y creo que es necesario que la Secretaría con los asesores vayan avanzando, vayan trabajando en este tema para que cuando nos sentemos a votar y vamos teniendo ya votación más clara y dejar afuera lo que tiene que ser consulta indígena. Propongo lo siguiente: mandatar a la Secretaría para, de aquí a la sesión en que abordemos el tema de la consulta, determinar cuál parte del articulado del proyecto debiera ser sometido a consulta, en la hipótesis que esta procediera. Entonces, que la Secretaría nos haga una propuesta, que estos son los articulados, los dejamos separados hasta resolver el tema de la consulta. Segundo, que en esa sesión recibamos un informe de la biblioteca, que ya tiene una opinión al respecto, que por lo que han anticipado una opinión que avala la realización de la consulta, que apoya la realización de la consulta. Yo no sé si algún senador quisiera invitar a otra institución o persona para efectos de escuchar su opinión sobre la materia, porque la idea es que una vez que recibamos todos los antecedentes podamos resolver. Senadora Proboste. Presidente, solo señalar que ya se ofició la semana pasada desde el Senado a la Cámara de Diputados con el propósito de constituir la bicameral del convenio 169. Donde de esta sala el senador García Ruminot forma parte de esa bicameral. Yo creo que también sería un espacio que pueda ilustrar respecto de cuál debiera ser el rol de ciertas iniciativas legislativas en virtud de lo que se establece en el convenio 169, podría ser uno de los temas. Eso. Sí, es que vamos resolviendo. ¿Habría acuerdo en citar una sesión en donde el tema que se analice sea el tema de la consulta? Sí. Y recibamos el informe de la Biblioteca del Senado, la Biblioteca del Congreso Nacional? Del Congreso, sí. ¿Habría acuerdo con eso? Segundo, ¿hay interés de invitar a alguna otra institución? Estamos hablando de informes en derecho, eso es lo que tenemos que recibir, no estamos hablando de opiniones políticas, sino que la pertenencia o no de este caso por la materia que se está regulando. Yo igual invitaría, no sé si el gobierno podría hacer, nos contestaron que no tienen competencia, pero si quiere dar su opinión, si el gobierno quiere invitar a algún representante del Ministerio de Desarrollo Social para que su opinión nos serviría para ilustrar esta materia. Así que eso, no sé si acordamos invitar formalmente a un representante del Ministerio de Desarrollo Social. Sí. O a la CONADI. Pero por el tema concreto de regularización de derechos de agua. Sí. Pero claro, puede también incluirlo igual.
Entonces invitemos a esa sesión al Ministerio de Desarrollo Social y a la CONADI. Y la CONADI en Misma esa invitación pedirle además que entregue toda la información respecto de los requerimientos que ha recibido de las comunidades, de los municipios también, en el Fondo de Tierras y Aguas. Con derecho. Sí, lo que pasa es que la solicitud o la propuesta del senador García Ruminot se refería al tema del agua, era más concreto, no probablemente la consulta, pero citamos entonces, invitaríamos al Ministerio de Desarrollo Social y a la CONADI para que den su opinión, para escuchar su opinión. ¿Habría acuerdo con eso? Sí, presidente, ¿sí? Solo pedir que nos dé la semana, porque a lo mejor nosotros podemos consultar a ver si hay alguien que consideremos que debiera venir a opinar sobre si procede o no la consulta. Este no es un tema fácil de resolver, porque si eventualmente se acordara de que tiene que haber consulta, bueno, yo quiero decir de que nosotros frecuentemente nos vemos sometidos a la decisión, por ejemplo, en el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, por ejemplo, en el proyecto que establece la CONAF pública. En fin, o sea, uno pudiera eventualmente casi sostener de que la gran mayoría de los proyectos de ley requieren de consulta, depende de la amplitud con que esto se aborde. Entonces, es una decisión muy, muy importante, de gran trascendencia, entonces por eso que también hay que tener presente eso. Y por eso pido que nos den la semana para ver si alguien más debiera, si consideráramos invitar a alguien más para que venga. Entonces, propongo a opinar que a tenemos esa esta sesión, sesión. la del 1 de julio. Está claro que vamos a empezar a votar el proyecto ya. La Secretaría nos va a decir qué artículos debieran ser sometidos a consulta. Y eso lo vamos a encapsular, lo vamos a dejar separado. Y podríamos citar a la sesión del 1 de julio. 1 de julio, a la vuelta de la semana regional. Y si algún senador desea invitar a alguien adicionalmente, nos hacen llegar el nombre y lo invitamos. La idea es que podamos tener todas las miradas, y porque el senador García Ruminot dice algo que es muy importante, que es que esto va a sentar un precedente respecto al estándar para los demás proyectos de ley. Y además va a obligar a definir cómo realiza esta consulta el Congreso Nacional, porque hasta ahora no se ha hecho así. Y vamos a tener que hablar con el régimen interno, por los recursos y todo lo que eso implica. Entonces, por tanto, no es una decisión, digamos, liviana, podríamos decir, sino que va a ser muy relevante para lo que venga para adelante. Entonces, 1 de julio. Solo para clarificar, cuando usted se refiere que invitemos a quienes nosotros, ¿se refiere a alcaldes, dirigentes de No, comunidades? yo estoy pensando, porque ya hemos escuchado análisis jurídico. A ver, aquí han venido organizaciones de pueblos indígenas donde nos han exigido la consulta, han planteado la presión de la consulta. También han venido algunos abogados y han dado a conocer su punto de vista. Entonces, está claro que hay una demanda, podríamos decir, del mundo indígena de hacer la consulta. Y el alcalde de Alto Biobío ha venido a ratificar, también con sus asesores, algo que ya se había puesto en conocimiento de esta comisión. Pero ahora lo que tenemos que ver es si procede o no conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Esa es la definición. Y por tanto, lo necesitamos, por decirlo de una manera, es un informe en derecho. No estamos hablando de la justicia de la petición, sino que estamos hablando de informe en derecho si procede o no la realización de la consulta. Y por eso vamos a recibir el informe de la biblioteca, por eso estamos invitando al Ministerio de Desarrollo Social, a la CONADI, y si eventualmente algún senador quiere invitar a algún profesor o académico, especialista en el tema, que venga a dar su opinión, bienvenido sea, porque eso nos permite entonces que nos formemos una convicción al momento de tomar una decisión. Tomamos la decisión en la Comisión de Agricultura y la sometemos a consideración de la sala. Yo creo que cualquiera sea la decisión, esto debería ir necesariamente a sala. Porque afecta, no es una decisión que pueda tomar solamente la comisión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el sentido de la propuesta? Sí. No hay duda. Perfecto. ¿Ah? Sí. No, lo que pasa es que esto no lo hemos hecho nunca, entonces yo creo que vamos a sentar un precedente importante. Sobre el tema de cómo votamos, abrimos ese segundo tema. Ya tenemos un mecanismo para resolver el tema de la consulta. Sobre cómo votamos. Se ofrece la palabra a los distintos senadores. Sí, ahí donde yo creo que este es un tema que al final cada día se nos va agrandando más, porque en el fondo se nos va extendiendo la posibilidad de votar. Por eso yo creo que los asesores, para mí es muy importante que los asesores vayan trabajando, porque nosotros
a ver, los basamos en la opinión que los asesores nos van entregando. Entonces, un trabajo con la Secretaría, yo creo que es súper importante de avanzar en ese tema, de ir agrupando las diferentes, votaciones que tenemos que ir realizando. Entonces, y ahí seguramente vamos a dejar, agrupar también la consulta indígena, que debe tomar algunos articulados, que hay que irlo dejando afuera, y vamos avanzando con los otros, pero tratar de ir agrupando este tema para poder terminar, si no, no va a terminar nunca, y esta ley no la vamos a sacar nunca, y yo creo que aquí todos queremos que esto avance, porque esta es una ley que ya muchos años, tengo entendido ya que está en discusión. Entonces, yo creo que es bueno que vamos también colocándole plazos y... Sí, pero la idea es que vamos avanzando, porque si no, como comisión, tenemos otros proyectos también que tenemos que ir viendo y tenemos que ir avanzando. Entonces, si no somos capaces de avanzar con nuestros asesores y la Secretaría, vamos a ir demorando mucho más. Esa es mi opinión. Sobre esto, el ministro de Obras Públicas, el titular, digamos, el ministro Fontena, habló conmigo la posibilidad de constituir un equipo con asesores que pudiéramos ir avanzando. Yo quería hacer la consulta con los senadores de oposición y la verdad es que en esto no hubo acuerdo, en esto hay que ser bien transparente, de aplicar la metodología propuesta por el Gobierno. En lo que sí hubo un acuerdo, que fue una propuesta que yo hice, era que no íbamos a votar el paquete, porque si se votaba el paquete es altamente probable que fuera rechazado, y lo que señalé yo es que lo que tenía que irse votando, digamos, en detalle, porque efectivamente hay puntos donde pudiera haber coincidencia y además nos permitiría argumentar y razonar el voto, algo que no es menor para efecto de que el proyecto finalmente termine coherente. Y por eso yo propuse que nos diéramos todo el tiempo necesario para votar, ya sea indicación o por indicación u otro mecanismo, de manera tal que al final el proyecto quede digamos, como un todo coherente, porque el blanco-negro, que era votar la indicación, obviamente tenía el riesgo para el propio Gobierno de que el proyecto fuera rechazado, teniendo yo una visión crítica respecto a la indicación. Lo digo, pero aquí hay que dar garantía a todos los sectores de que la forma en que estamos votando sea la forma más razonable para efectos de que la voluntad de la Comisión y posteriormente la voluntad de la Corporación se exprese de manera nítida y clara. Pero no hubo acuerdo para el tema de los asesores, en eso yo quiero ser bien explícito, por tanto, en eso no sé si habrá habido cambio de opinión, pero por lo menos yo hablé con la senadora Proboste y con la senadora Muñoz y no hubo acuerdo para esta materia. Senadora Proboste. Presidente, acogiendo la solicitud del senador Castro de poder avanzar más rápido en esta tramitación, en la revisión del proyecto de ley hay varias indicaciones de la autoría del senador Castro que tienen un mismo propósito, que es cambiar el vocablo titular por dueño. Entonces, si queremos hacer economía, pongamos en votación de inmediato todas esas indicaciones en un solo paquete, porque efectivamente todas esas tienen un solo propósito, si le parece, presidente. Presidente, la iniciativa que se consultó anteriormente tenía que ver en un trabajo de los asesores con el agente del Ejecutivo. Yo opino hoy día que sea con la Secretaría, que es mucho más, es más de nosotros, para avanzar, para que nosotros vamos avanzando y vamos concentrando, más que trabajar con el Ejecutivo. Y si el Ejecutivo tiene que preguntarle algo, bueno, se le preguntará, pero la idea es trabajar entre nosotros, los asesores nuestros, y la idea que sea con la Secretaría, que es mucho más la que lleva los registros y la que va a hacer, el resumen final. Senadora Muñoz. Sí, presidente. En realidad lo que es habitual es tramitar los proyectos en la comisión pertinente. Este es un proyecto claramente que está hace 8 años intentando ser ley, pero ha sido por razones que no tienen relación con los procedimientos de votación, son razones políticas las que han impedido que avancemos en este proyecto. Los que llevamos más tiempo acá sabemos que se empezó el año 2012 en la Cámara de Diputados, se retomó después por una indicación sustitutiva del anterior gobierno, vino posteriormente a la Comisión acá de Recursos Hídricos, estuvo un año y medio, he estado en esta Comisión de Agricultura más de 2 años, se recibió una indicación sustitutiva. Entonces, no son temas baladí lo que hay detrás del hecho de que no se tramite con celeridad como usted hoy día propone. Entonces, en mi opinión, tenemos que hacer el trámite acá en la comisión. Hay una indicación sustitutiva del Ejecutivo y hay 83 indicaciones nuestras, de los parlamentarios.
Entonces, yo considero que es muy difícil digerir aquello en una comisión paralela político. No lo soslayemos. No somos nosotros y de oposición los que hemos impedido la tramitación de este proyecto, ¿cierto? Cada vez que avanzábamos, estaba el señor Crespo, el expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, a través de los diarios, a través de presencia en el propio Parlamento, impidiendo la tramitación. Sabemos, y hemos sostenido conversaciones con el señor ministro, que hay temas que no vamos a poder resolverlo ni en 2 o 3 comisiones técnicas, vamos a tener que votar, ¿cierto? Que el estatuto jurídico de los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, el resto sí podemos ir, yo creo que no hay problema en revisar artículo por artículo. Hay varias indicaciones, como dice la senadora Proboste, nuestras o del senador Castro u otras que se repiten, podemos agruparlas y aprobarlas o rechazarlas, como sea nuestra decisión. Pero de verdad, presidente, creo yo que esta comisión es la que tiene que hacer el debate, tiene que ser público el debate, porque la comunidad en nuestra región están atentos a esto. Entonces, si vamos a meternos en una comisión calladitos a tratar de resolver, yo creo que no tiene relación con la importancia que tiene este proyecto de ley. Y por otro lado, yo creo que vamos a tener que hacerlo con el ritmo que sea, ¿no? Hemos sido lo más interesados que esto salga rápido, pero con esta indicación que sustituye el trabajo de 8 años, es bien complejo irnos a una catacumba de debatir. Yo creo que hay que hacerlo públicamente como se hace en esta comisión. Ministro Palacios. Gracias, presidente. Presidente Elizalde. ¿Hasta cuándo está, ministro? ¿Hasta cuándo está, ministro? Hasta el próximo martes, parece. Ah, ya, perfecto. Vamos a aprovechar de votar todo. Oye, yo estaba leyendo, nosotros tomamos la decisión de rescatar la propuesta que ya estaba sobre la mesa respecto a la modificación del código, porque nos parece que tiene muchas cosas muy positivas. Eso es lo primero. Y el trabajo que nosotros hemos hecho, lo que, si bien no existe acuerdo en todo, existe acuerdo en una parte muy, muy sustantiva. Y además, como pasa el tiempo y van surgiendo nuevas necesidades, hemos hecho algunas complementaciones que me da la impresión que también hay bastante acuerdo en esos complementos que podríamos incorporar. Entonces, yo estoy súper de acuerdo con lo que se ha planteado en que el código requiere una modificación. Y desde ese punto de vista tenemos que buscar una forma de agilizar lo más posible, esto es una propuesta, digamos, que se llegue a una votación eficiente en el menor plazo posible. Quizás formar una comisión que revise no es el camino más transparente, más que el que quisiéramos, pero quizás lo que podríamos hacer, esto es una sugerencia, esto depende absolutamente de ustedes, es que se puede ordenar en grupos de tema el debate. Porque, por ejemplo, en el artículo 1 aparecen ciertos temas que luego aparecen muchos más adelante de nuevo. Entonces, habría que hacer un trabajo para agrupar todos los temas que tengan que ir, por ejemplo, no sé, con el consumo humano, que es algo que a nosotros nos importa mucho, y agrupar todas las materias, todas las indicaciones que tienen que ver con consumo humano ordenado, de tal manera de que cuando votemos esa temática no nos queden flecos para después discutir en un mes o 2 o 3 meses más. Y así sucesivamente podemos agrupar varios temas, y eso sí es un trabajo que yo pienso que a lo mejor podría hacer la Secretaría, colaborado con los asesores de cada uno de los senadores, de tal manera que sea eficiente la votación. Hay varios temas, no sé, la gestión sustentable de los acuíferos, eso nos interesa a todos, pero está como desperdigado, hay distintas, entonces podríamos quizás agruparlo para tener varias sesiones en donde se vea ese tema. El tema de la especulación también va a ser, pero hay varias veces en que aparece el texto, la palabra, el concepto de especulación. Entonces, veámonos todos en conjunto para ser más eficientes, porque si no, en comenzar la votación nos podemos demorar muchos años más. Entonces, mi propuesta, para resumir, es que nosotros estamos con la mejor disposición. Yo creo que es súper importante hacer una modificación al código. Vislumbro que existen muchos puntos de acuerdo, pero veo que la votación tiene tantos elementos, tantos artículos,
tantas opciones que quizás un trabajo de ordenar por tema podría facilitar esa votación. Y podríamos comenzar, digo yo, con aquella que más nos interesa a todos para poder ir despejando temas que son súper importantes como el tema del consumo humano, que es importante para todos. Eso, presidente. Senadora Muñoz. Yo estoy de acuerdo en la línea que propone el señor subsecretario y podemos agrupar, porque la primera parte tiene que ver con el tema del derecho humano al agua. Están los artículos 4 bis nuevos que presenta el Ejecutivo, el 5, el 5 bis, el 5 ter, el 5 cuater y el 5 quinques. El resto, en el sexto, ya empieza el tema del estatuto jurídico de los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces podríamos avanzar mirando las indicaciones y de ese capítulo mirar las diferencias que hay con la indicación que presentó el Ejecutivo y las que tengamos nosotros presentados y algunas de la senadora Aravena, senador Castro, que podríamos despejar ese capítulo y ojalá hoy día, si no empezar a tramitarlo. Senadora Proboste. Bueno, presidente, como hemos sido convocados, le pido que coloquemos en votación y tal como ha sido el acuerdo, al menos hasta hoy, vamos votando artículo por artículo hasta donde lleguemos y luego podemos ahí revisar la propuesta del Ejecutivo y lo que ha planteado también la senadora. Pero 4 bis, votarlo. ¿Quiere votar? La senadora Proboste quiere votar. Ya. No sé si algún otro senador quiere agregar algo. Recordemos que la sesión la vamos a concluir a la 1 de la tarde, o sea, ¿sí? En 26 minutos más. Entonces, partiríamos... perdón, no hay acuerdo con el tema del equipo paralelo. El ministro titular y el ministro subrogante han dado, como se dice, argumentos muy convincentes, pero no hay acuerdo. No hay posibilidad de hacerlo de esa manera. Porque si la celeridad fuera el tema, la pregunta es por qué se presentó una indicación sustitutiva, si la idea era sacar el proyecto. Pero bueno, entonces vamos a tener que empezar a votar artículo por artículo y si pudiéramos hacer algún tipo de agrupamiento de materia, la vemos en la medida que los artículos respectivos, algún senador haga la propuesta que se pueden ver como un todo único y coherente. ¿Estaría de acuerdo con eso? O sea, yo planteé no hay acuerdo, pero vamos a tener que votar cómo vamos a votar. En esos artículos hay una materia que es el derecho humano al agua, hay que votarlo artículo por artículo, no es que agrupemos todos los artículos. Perfecto. Sino que ahí está la materia, para tenerla identificada, digamos. No sé si es necesario, ministro. No, solo una clarificación. Sí, la indicación sustitutiva que nosotros planteamos es porque hay muchas otras materias que estamos incorporando en el debate que no estaban antes. Esa fue la razón fundamental. ¿Ya? Bueno, vamos a tener que partir. Entonces, no sé si, porque si no vamos a tener que votar como votamos. Senador Castro insiste en la propuesta, pero hay una evidente mayoría de acoger la propuesta de la senadora Muñoz y Proboste. La verdad que yo creo que... O sea, yo estoy apoyando esa propuesta, por eso digo sea lo más transparente posible. Pero para que sea explícito, votemos como votamos. Voy a someter a votación la propuesta de las senadoras Proboste y Muñoz. Senador García, ¿cómo vota? Votar es lo que ustedes están proponiendo, de ir artículo por artículo. Están en contra. El gobierno tiene una propuesta distinta. No, si se vota artículo por artículo o se vota por... Lo que están proponiendo es que se vota artículo por artículo. Trataría de juntar las materias, creo. Entonces votan en contra. En contra. Senador Castro, senadora Muñoz, senadora Proboste, presidente. A favor. Ya, entonces se aprueba la propuesta de las senadoras. Entonces partimos con el articulado. Ya. Vamos a darle la palabra a la secretaría. Hay una primera indicación del senador Castro, sí, que efectivamente podría votarse como todo, o sea, lo que votemos aquí debe ser vinculante respecto de las demás votaciones de similar naturaleza, sí, que es particularmente reemplazar la palabra titular por dueño. Dueño por titular. Titular por dueño. Sí. Ya. Entonces, la indicación número 2 del senador Castro para sustituir en el texto del proyecto el vocablo titular por la palabra dueño todas las veces que aparece. Senadora Muñoz. Te voy a pedir la palabra. No, yo había pedido la palabra, presidente, porque me da la impresión que hay una indicación sustitutiva, dentro de la sustitutiva, que cambia el artículo único por el artículo primero. No sé si es un tema técnica o de... Sí.
habría que revisar aquello también. ¿Podría clarificar ese tema? Sí, la indicación sustitutiva lo está cambiando por un artículo primero, porque después tienen uno transitorio. Pero la verdad que, como se ha acordado, es ir viendo la indicación sustitutiva por número, desglosarla uno por uno y no votarla todo en su contexto. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Yo eso no creo que haya que votarlo. Voy a explicar por qué. Porque, en definitiva, una vez que tengamos el texto, vamos a hacer ese artículo único o dos o más artículos. Y eso tiene que ver con la numeración del articulado dentro de la ley. Pero no tiene que ver con el fondo. Y no sé si me explico. Porque, efectivamente, claro, la indicación tiene un artículo segundo y por eso planteo un artículo primero, a diferencia del proyecto que tiene un artículo único. Una vez que votemos todas las indicaciones, vamos a ver si hay artículo único o varios artículos y ahí formalmente tendremos que poner los números. Andrés Meneses. Presidente, perdón por insistir sobre una idea que ya se votó, pero la propuesta que hacía el senador Castro, y es lo que yo le preguntaría por su intermedio nuevamente, tiene que ver justamente con este ordenamiento, porque por una parte tenemos una propuesta que viene de la Comisión de Recursos Hídricos como artículo único. Por otro lado, tenemos también una indicación sustitutiva que por lo visto no se va a tratar como indicación sustitutiva por parte de esta comisión, de parte del Ejecutivo. En consecuencia, el ordenamiento que a lo mejor el senador Castro por su intermedio planteaba tiene que ver justamente con eso, de ver, por una parte, cómo ordenamos la nomenclatura de la votación en cuanto a la estructura final de este proyecto y, por otra parte, también cómo agrupamos por temas aquellos artículos que, refiriéndose a ellos, están desperdigados en distintos puntos del Código. Gracias, presidente. Eso ya lo rechazamos, presidente, esa modalidad. Yo insisto que nos vamos a votar la indicación como un todo, no sé si la palabra sea un gesto, pero como una señal de la voluntad de analizar en su mérito las distintas propuestas del Ejecutivo, porque si se votara como un todo, es altamente probable que la indicación fuera rechazada como un todo. Y por eso, yo en lo personal hice la propuesta que fue acogida por todos los miembros de la Comisión de ir votando artículo por artículo o materia por materia, como fuera, como así se definirá. Y se acaba de definir que vamos a votar artículo por artículo. Entonces, yo no voy a reabrir la votación sobre eso. Y reitero, la nomenclatura la vamos a tener que poner al final, una vez que sepamos cuántos artículos se aprobaron. Si se aprueba solo uno, es único. Si se aprueban dos más artículos, obviamente vamos a tener que poner el número de artículos conforme la propuesta del Ejecutivo. Entonces, partiríamos por la indicación número 2. Hay una propuesta de la senadora Proboste que esta votación sea vinculante para el término que se utiliza, si es titular o dueño, en todas las votaciones de similar naturaleza. Yo creo que deberíamos hacerla vinculante para no reabrir el debate ciento y tantas veces. ¿Sí? Perfecto. Presidente, perdón, y aclarar un solo punto, que la indicación sustitutiva del Ejecutivo habla del artículo primero porque tiene después un artículo segundo que deroga el artículo quinto del Decreto de Ley 2603 de 1979 del Ministerio de Agricultura, que modifica y complementa Acta Constitucional número 3 y establece normas sobre derechos de aprovechamiento de agua y facultades para el establecimiento del régimen general de las aguas. Entonces, como está derogando esto en un artículo segundo, pone en un artículo primero todo el contenido de las modificaciones del Código de Agua. Ministro. Perdón, senador, y después, sí. Senador García. Yo precisamente iba a pedir que la opinión del Ejecutivo respecto de esta indicación, porque yo me imagino que lo que busca la indicación es que en todos aquellos artículos donde se hable de titular de una concesión de aguas, porque esa es la figura jurídica, ¿verdad? Las aguas se concesionan, o sea, se otorga una concesión de derechos de agua. Entonces, cambiar el concepto de titular por dueño. Entonces, quería conocer, si es como yo lo interpreto, conocer la opinión del Ejecutivo respecto de la indicación. Gracias, presidente. Esta es una discusión que hemos tenido, pero sería bueno reiterar la opinión del Ejecutivo, que la hemos tenido durante, 6 meses por lo menos en la Comisión. Pero creo que sería bueno, como lo señalaba el senador Castro, que el Ejecutivo reitere su argumento. Presidente, por su intermedio quisiera pedirle a Juan José Croco que explique sobre la materia, porque hay casos y casos. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, hay varias disposiciones legales donde el cambio está bien planteado, pero lo que tenemos que tener en consideración, en el fondo, es que ocurren aquellos casos donde el concepto titular se hace extensible también a un usufructuario o un arrendatario de un derecho de aprovechamiento de agua, en definitiva.
Por lo tanto, nosotros tenemos que velar por no darle atribuciones que efectivamente son aquellas que le corresponden a un dueño de un derecho de aprovechamiento de agua o de una concesión de derecho de aprovechamiento del día de mañana, como por ejemplo es el caso de la facultad de imponer servidumbre. Nosotros tenemos que tener cuidado en el fondo qué apertura le damos, porque el concepto titular es extensible en el fondo a otras formas de tener un título. Por lo tanto, si nosotros estamos diciendo que en el caso, por ejemplo, del artículo 97 se modifica la palabra dueño por titular, estamos señalando que le estamos dando la facultad al titular de un derecho de aprovechamiento de agua o concesión de agua, la facultad de imponer servidumbres para efectos de entrar en el fondo y hacer todas las acciones legales correspondientes. Entonces, yo creo que habría que, revisar caso a caso. No sé si en otros casos en el fondo está bien planteado. Hoy día, efectivamente, el hecho, por ejemplo, de que el titular de un derecho de aprovechamiento de agua aporte los fondos necesarios para que operen las organizaciones de usuarios de agua donde están insertos, está muy bien planteado. En ese caso debiera ser titular y no solo el dueño. Hoy día hay muchos arrendatarios, usufructorios o personas en el fondo que tienen derechos de aprovechamiento de aguas bajo otro título, participan de la gestión de los recursos hídricos en las diferentes organizaciones de usuarios de agua. Entonces, yo creo que requiere un análisis un poco más fino para determinar en qué caso en el fondo le estamos ampliando la facultad a otro tipo de tenencias del título que solamente debieran ser aquel que es el responsable del mismo, en el fondo, como en su calidad de dueño. Presidente, es que este es un debate bien largo, lleva 8 años también, porque la única excepción que hay en la entrega de concesiones es las concesiones de derechos de agua. Hay concesiones eléctricas, concesiones mineras, en todas son titulares y pueden también establecer servidumbres de paso, etcétera. Operan con la titularidad, entonces yo creo que hay que definitivamente establecer para todo el proyecto el concepto de titular y no de dueño, porque eso homologa con el resto de la legislación. Además, acogiendo el argumento del Ejecutivo, si se cambiara la palabra dueño por titular, los distintos tipos de titularidad, porque te hacía referencia que había distintos tipos de derechos, entre comillas, quedarían todos con calidad de dueño, entonces eso sería más confuso respecto a lo que se pretende. Pero bueno, vamos a votar, porque, senadora Proste. Solo sobre el punto, lo que pasa es que el artículo 6, inciso segundo, señala claramente el derecho a aprovechamiento que se origina en una concesión será de 30 años de conformidad con los criterios de disponibilidad de la fuente. Entonces a nosotros nos parece que está absolutamente resguardado, es lo que hoy día existe también en materia eléctrica, no hay razón para cambiar el vocablo y por eso que yo quisiera insistir en que, como hay varias indicaciones del senador Castro que tienen que refieren a lo mismo, por ejemplo, su indicación número 2, en donde señala cambiar el vocablo titular por dueño, luego el artículo 56 dice corresponde a los dueños. Entonces... Sí, el senador Castro, que es muy inteligente, de hecho pone al final, todas las veces en que aparecerá, o sea, la indicación se entiende que es omnicomprensiva el proyecto, porque dice textualmente, la indicación consiste en sustituir el texto del proyecto, para sustituir en el texto del proyecto el vocablo, abre comillas, titular, cierre comillas, o la palabra, abre comillas, dueño, cierre comillas, todas las veces en que aparece. Esa es así que vamos a someter a consideración esta indicación. Senador García, ¿cómo vota la indicación número 2? Yo entiendo de que lo que ha dicho el Ejecutivo es que en algunos casos sería correcto cambiar cambiar titular por dueño, en otros casos no sería correcto. Entonces habría que diferenciar, no podría ser en todos los casos. Dueño por titular es la propuesta, dueño por titular, no titular por dueño, dueño por titular. El vocablo titular por la palabra dueño. Sí, pues o sea, que quede la palabra dueño y no titular. Eso es. Sí, así lo entiendo. Sí. Yo me voy a abstener. Presidente, yo siempre lo veo porque yo siento de verdad que lo que es derechos de agua, yo me voy a la región del Maule, donde... dueño en vez de titular, tiene razón. Sí. Dueño en vez de titular, eso es. Yo uno la tierra con este derecho de agua. Entonces, cuando uno une la tierra con el derecho de agua, independientemente que hoy día están separados, por eso a mí la palabra dueño me parece que queda muy bien, porque la tierra tiene un dueño
el derecho de agua es una concesión. Entonces, si queda como titular, no me parece que es justo, porque en el fondo el dueño de la tierra es dueño, es propietario, independiente de que esté una concesión. Por eso yo me voy a la zona de la región del Maule y siento que la palabra dueño queda muy bien como un derecho de agua para quienes tienen la tierra. Apunto a eso, más que nada. Por eso tengo que defender mi voto. Senadora Muñoz, ¿cómo vota? Sí, yo no voy a dar más argumentos. Está la tierra separada del agua hace rato, desgraciadamente, desde el año 81. Desgraciadamente. ¿Sí? Bueno, no. Yo voy a votar en contra, presidente. Senadora Proboste. Si al senador Castro le parece, volvemos. Aquí hay solo una indicación en esta modificación de Código de Aguas que remite a la reunificación de la tierra y el agua solo en el mundo indígena. Si al senador Castro le parece, yo feliz suscribo una indicación en donde volvamos a mantener esta relación entre tierra y agua, porque como lo decía muy bien el senador Frei Montalva en su reforma agraria, esto queda inconcluso, el agua para la tierra para los que la trabajan, y esto queda inconcluso si no hacemos una reforma drástica al Código de Agua y juntamos, porque si nosotros vemos hoy día hay una cantidad de gente que tiene agua y no tiene ni siquiera tierra en los zapatos. Entonces yo feliz suscribo de aquí en adelante varias indicaciones juntos para volver a vincular todo la tierra al agua. Pero esta indicación claramente no apunta a aquello, porque lo que hace es una contradicción con un propósito que también subyace a toda la tramitación de este Código de Agua, y es que el agua sea un bien nacional de uso es el Estado. Así es que voto en contra. Señor presidente. Bueno, la tierra y el agua están separados desde principios de los 80. Yo voy a votar en contra de la indicación. 3 votos en contra, 1 abstención y un voto a favor que ha rechazado la indicación. Ahora vamos a la página 4, a la indicación número 1 del Ejecutivo, que dice: intercálase entre el artículo 4 y el artículo 5 el siguiente artículo 4 bis nuevo. Artículo 4 bis. Las aguas cumplen diversas funciones. El Estado deberá siempre velar por la armonía y el equilibrio entre las distintas funciones que cumplen las aguas y su rol en el medio ambiente y sus bienes y servicios asociados, y propender al uso sustentable de las aguas. El acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Para estos efectos, la Dirección General de Aguas arbitrará las medidas necesarias para facilitar y garantizar el consumo humano. La indicación número 3 del honorable senador señor Castro intercala entre el artículo 4 y el artículo 5 el siguiente artículo 4 bis nuevo. Las aguas cumplen diversas funciones sociales y productivas. El Estado deberá siempre velar por la armonía y el equilibrio entre las distintas funciones que cumplen las aguas, especialmente su rol medioambiental, asegurando el uso sustentable de las mismas, haciendo primar siempre el interés público. El acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable garantizado por el Estado. Para estos efectos, el Estado, a través de la Dirección General de Aguas, arbitrará las medidas necesarias para facilitar y garantizar el consumo humano del agua y alimentos, pudiendo constituir reservas de conformidad a las normas de este Código. Sobre esto se ofrece la palabra. Y advierto también a los representantes del Ejecutivo que me pidan la palabra antes de abrir la votación, porque una vez que abrimos la votación le voy a dar solo la palabra a los senadores para que fundamenten su voto. Entonces, si hubiera algún punto que consideraran que debiera ser escuchado por los integrantes de la comisión, nos pidan la palabra, hago la clarificación al asesor del Ministerio de Agricultura, nos pida la palabra antes de abrir la votación. Una vez que se abre la votación, solo le voy a dar la palabra a los senadores. Sí, se abre la palabra, se ofrece la palabra sobre este punto. ¿Sí? La secretaría nacional, perdón. Sí. No alcance, sí. Un alcance de que... Sí, cualquiera. Usted también cualquiera. Sí. Perdón, yo quiero señalar de que la indicación número 3, a juicio de la Secretaría, la última parte es inadmisible porque le está entregando una facultad a la Dirección de Aguas que la está haciendo presente la indicación del Ejecutivo. O sea, de aprobarse la indicación del Ejecutivo se entendería incorporada, si no, habría que declararla inadmisible. La diferencia entre los ministros y los asesores es que los ministros pueden intervenir igual que los senadores. Tienen derecho a uso de la palabra permanentemente.
Pero nosotros siempre le damos la palabra a los asesores, porque entendemos que un ministro no tiene por qué necesariamente saber el detalle, y por tanto a veces los asesores saben más que los ministros en un tema específico, y la idea es escuchar al mayor y mejor experto del gobierno o de otra institución que esté formando parte de la discusión para formarnos una convicción. Bueno, reitero, se ofrece la palabra sobre esta indicación. Senador García. Presidente, más bien una consulta de procedimiento, porque yo estoy viendo en la página 7 una indicación de la senadora Aravena que yo entiendo que es sobre la misma materia, a pesar de que son artículos distintos. Dice: las aguas son bienes nacionales de uso público, podrán constituirse en favor de particulares. Perdón. Es distinto, perdón. Se ha advertido que la última parte de la indicación del senador Castro sería inadmisible. Pero hoy día la DGAN fue la que administra el agua. Sí, lo que pasa es que el poder constituir reservas de conformidad a las normas de este código, no sé si es una distribución que ya esté establecida en la normativa vigente. La constitución de reserva es lo que sería inadmisible. Esa parte igual a la del Ejecutivo. Si se rechaza la del Ejecutivo y se aprueba la del senador Castro, se cae toda esa parte porque es de origen, o sea, porque es iniciativa exclusiva. Hay un tema de formalidad. Independientemente de que diga en parte lo mismo, hay una parte adicional que sería inadmisible. Y la parte donde reitera la redacción del Ejecutivo, si se rechaza el Ejecutivo, se cae la normativa, por tanto, de aprobarse la indicación del senador Castro sería inadmisible. Senadora. Sí, presidente, es que estamos mirando el texto, porque el texto que nosotros tenemos que revisar y votar es el aprobado por esta comisión en general, que es el proyecto que viene de la Comisión de Recursos Hídricos. Y nosotros tenemos aprobado un artículo, el 5 bis, donde se habla de las funciones del agua, de las diversas funciones. Sí, y a donde nosotros especificamos ahí que son de subsistencia, garantiza el uso del consumo humano, etc. Entonces, que como hay otra redacción, tenemos que ir mirando lo que está ya aprobado por algo que se propone aprobar. Entonces, 5 bis. Y no página sé si 8, página 8, 5 bis. Dice, lo voy a leer. Las aguas cumplen diversas funciones, tales como la de subsistencia, que garantiza el uso para el consumo humano y el saneamiento, la de preservación ecosistémica o las productivas. Siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Sigue. La autoridad deberá siempre velar por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas. La Dirección General de Aguas se sujetará a la priorización dispuesta en el inciso segundo cuando disponga la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento o la redistribución de las aguas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 62, 314 y demás normas pertinentes de este Código. Con todo, la autoridad deberá considerar la diversidad geográfica y climática del país, la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos y la situación de cada cuenca hidrográfica. Cuando se concedan derechos de agua para el consumo humano y el saneamiento, no podrá utilizarse dicha agua para fines distintos. Sigue, es bien largo, ¿eh? Ya voy a la página 10. Después pasamos a la 11. El texto aprobado. Tratándose de solicitudes realizadas por un comité o cooperativa de servicio sanitario rural y siempre que no excedan de 12 litros por segundo, durante la tramitación de la solicitud definitiva, la Dirección General de Aguas podrá autorizar transitoriamente, no sé si tiene sentido leerlo todo, pero lo que pasa es que hay un artículo 5 bis que es bastante extenso y que regula todas estas materias. Senadora Prost, yo me había corrido un... Presidente, ¿sabe lo que ocurre? Sí. Que de repente uno lee la indicación del Ejecutivo, la propuesta de incorporar un cuarto bis,
y uno lo lee y lo puede encontrar hasta bueno. Pero la verdad, varios de estos textos ya están en el artículo, en los artículos siguientes nuestros, y además que omite, por ejemplo, todo lo referido al interés público. Y además, en el artículo 4 bis que propone el Ejecutivo, en el inciso segundo, vuelve a señalar algo que está referido en el 5 bis del texto original, que es el acceso al agua potable y saneamiento. Sin embargo, el Ejecutivo, en la propuesta de ellos, incorpora un elemento que en nuestra opinión nos parece poco criterioso, porque reduce solo a la Dirección General de Aguas ancla derechos humanos, como el derecho humano al agua. Y la verdad, cuando uno conoce la función del Estado, esto va más allá de lo que pueda hacer simplemente la Dirección General de Aguas. Hoy día, en la Comisión todo el Parlamento ya sacó adelante la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, y por lo tanto ahí también hay una mirada y una responsabilidad importante. Entonces, esta indicación del Ejecutivo en su inciso segundo reduce la mirada a un derecho humano esencial solo anclado a la Dirección General de Aguas, como si el Código de Agua estableciera obligaciones solo a un servicio del Estado. Y la verdad, eso no es así. Por eso nos parece mejor que lo coloquemos en votación, presidente. Bueno, vamos a proceder a votar y va a ser la última votación, perdón, va a ser la última votación que vamos a realizar, porque el compromiso es que vamos a terminar la sesión a la 1. Está citada hasta la 1:30, o sea, la podemos continuar, pero mientras más próximo a la 1 mejor, para que los senadores que tienen otros compromisos se puedan retirar. Sí, no, podemos llegar hasta la 1. Lo que quiero decir es que va a dar la palabra y vamos a votar, aunque nos pasemos de la 1, sí, porque la sesión está citada hasta la 1:30, pero a solicitud de los senadores vamos a terminar antes. Muchas gracias, presidente. El planteamiento que tenemos básicamente es trasladar en el fondo lo que tenía la Comisión de Recursos Hídricos en el artículo 5 a un título de carácter general que dice relación con todas las aguas y que se refiere a todos los derechos de aprovechamiento de aguas del país, en el fondo, y no solo al título que se refiere al aprovechamiento de las aguas o a la constitución de derechos de aprovechamiento de las aguas. Estamos convencidos, en el fondo, de que esta preferencia y de que este principio debe ser de carácter general y no solamente que debe quedar radicado en un título que simplemente hace referencia al tema específico del derecho de aprovechamiento de aguas como tal. Este es un principio de carácter general. Por lo mismo, hay muchas disposiciones del artículo que trasladan a normas donde son más coherentes, como por ejemplo, en el fondo, la excepción que se planteaba para los sistemas de agua potable rural, que podían entrar a operar en el fondo sin contar con derechos de aprovechamiento de aguas en el fondo cuando tenían presentado una solicitud de hasta 12 litros por segundo. Nosotros planteamos radicarla a la se trata la tramitación de los derechos de aprovechamiento de agua y se reconoce expresamente la excepción a los sistemas de agua potable rural. ¿Cuál es el planteamiento detrás? En el fondo es tratar de hacer del código o de la legislación de agua un texto fácil de comprender. En definitiva, el ciudadano no va a leer el código de principio a fin para efectos de presentar una solicitud o para efectos de hacer una presentación puntual. En el fondo, si va a solicitar un derecho de aprovechamiento de agua, se va a dirigir específicamente a las normas que hacen referencia a cómo se constituyen los derechos de aprovechamiento de agua. Es ideal que las excepciones a la tramitación estén contenidas en ese punto. Entonces, por lo mismo, nuestro planteamiento era tratar de reestructurar la presentación, cosa de que las normas de carácter general las podamos trasladar al artículo 4 o al título donde se refieren las normas de carácter general. Lo que se refiere, por ejemplo, a las reservas de derechos de aprovechamiento de aguas, en el fondo, radicarlo al artículo donde hoy día se tratan las reservas, que es el 147, cosa de hacer una lectura más expedita al ciudadano el día de mañana, en definitiva. Y esa fue la génesis de por qué, en el fondo, estos planteamientos que efectivamente están en el título, o sea, en el artículo 5 bis, se trasladan en el fondo a un 4 bis, en el entendido que ese es un título de carácter general que regula la legislación de agua en general. Hay una diferencia conceptual entre el artículo 4 bis y el 5 bis, que se refiere al agua potable, porque la propuesta del 4 bis dice: el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Y para estos efectos, la Dirección General de Aguas arbitrará las medidas necesarias. Se considera que es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado.
Pero el quinto bis dice algo que es más potente, dice: siempre prevalecerá el uso para el consumo humano de subsistencia y saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación de los derechos de aprovechamiento. O sea, no solo se dice que es un derecho humano elemental, fundamental, esencial e irrenunciable, como viene en la indicación sustitutiva, sino que señala que es un derecho que prevalece respecto de los demás. Yo eso lo quiero rescatar. A mí me parece que lo que es pertinente aquí es que la primera prioridad del uso del agua sea el agua potable. Precisamente a propósito de la situación que se ha producido en algunas comunidades, porque ahí dice, bueno, aquí escuchamos que esto no ocurre en Chile, pero está ocurriendo en Petorca, en la zona de Petorca, con los paltos y todo lo que eso sabemos. Entonces, el quinto dice más explícito, porque establece una prevalencia, establece un derecho, podríamos decir, más poderoso que respecto de los demás derechos para el destino del agua, y que es precisamente el consumo humano. Vamos a... Perdón, sí. Presidente, la prevalencia también tiene que tener que ver con las herramientas, porque declarar la prevalencia cuando no existen las herramientas suficientes queda cojo. En el caso de Petorca, bueno, y uno de los elementos que nosotros queremos intentar generar en este nuevo código es un código que sea comprensible para la gente. En el caso de Petorca, nosotros estamos aplicando la compra de derechos, la compra de agua, y también la facultad que tiene el Estado para poder expropiar el agua si es que es necesario para poder cumplir con la prioridad del consumo humano. Entonces, lo que es importante es que tengamos las herramientas, el Código faculte herramientas a la Dirección General de Agua, algunas de las cuales ya están consignadas en el Código y otras que tendremos que incorporar para poder efectivamente garantizar o priorizar lo que es el consumo humano, porque si no queda en una letra un poco muerta desde ese punto de vista. Entonces, lo que yo quisiera rescatar de esto que estamos discutiendo es que es primero clarificar que tenemos, todos creo en esta mesa, tenemos claro que la prioridad la tiene el consumo humano. Y luego e independiente de cómo se diga eso, lo importante es que después tengamos las herramientas jurídicas y las herramientas técnicas como para poder asegurar eso. En el sentido de que hay muchos sectores, en lo que ocurre en Petorca es que ese acuífero se ha ido secando por múltiples razones y eso no significa que el Estado haya hecho su pega. Nosotros tenemos en ese punto en particular 17.300 millones de pesos en un plan a 4 años, que ya lo estamos en gran parte ejecutando, porque los pozos hay que profundizarlos, hay que modernizarlos, tenemos que comprar agua, que es un porcentaje menor, son 60 millones de pesos, no es mucho, pero nosotros tenemos la responsabilidad de que los sistemas de agua potable que instalamos en los sectores rurales sirvan. Y yo quisiera ordenar un poco desde ese punto de vista, que para nosotros es fundamental, es decir, tener más que como se diga, consignar la prioridad para el consumo humano y que tengamos las herramientas como para poder asegurarla en las distintas cuencas, gran parte de lo cual pasa por inversión del Estado. La DOH es dueña de un 33% aproximadamente de los derechos de todo el país, de los derechos de agua. Lo que ocurre es que en ciertos lugares donde hay mayor escasez hídrica, ese 33%, si es que lo prorrateáramos equivalentemente, no alcanza para garantizar el consumo humano, independiente de cómo lo digamos, porque no existe suficiente agua. Por lo tanto, lo que ahí se necesita es poder aplicar las herramientas, algunas de las cuales ya están consignadas en el Código de Agua, y hacer las inversiones a tiempo para que las personas no sufran de escasez. Presidente, una pequeña precisión. Efectivamente, nosotros estamos completamente de acuerdo en la prioridad del uso del agua al consumo humano y tratamos de llevar eso a la realidad en base a la experiencia, el conocimiento técnico de la Dirección General de Agua. Hemos hecho un esfuerzo para que eso sea efectivo. Entonces hay varios artículos donde concretamos cómo se puede llevar esto a cabo. Por ejemplo, la obligación que tienen las organizaciones de usuarios para tener planes aprobados en donde se establezca cómo se va a priorizar el consumo humano en periodos de sequía. Hay una serie de articulados que hemos trabajado para que esto sea efectivo. Por eso sería bueno que los tuvieran a la vista al momento de hacer la votación, porque si no va a quedar desconexo. Lo segundo es que efectivamente hay una diferencia entre lo que proponía la administración pasada y la nuestra, que es en la prioridad en el otorgamiento de los derechos.
Y eso no se recoge así en nuestra indicación de modo explícito, por una razón que ustedes van a tener que evaluar más adelante. En el artículo 142, nosotros estamos proponiendo que todos los derechos nuevos se entreguen a través de un remate. Y en ese remate están excluidos los sistemas de agua potable rural. Por tanto, la manera de dar prioridad al otorgamiento de los derechos de agua, si es que ustedes aprueban en el artículo 142 que los nuevos derechos se rematen, la prioridad va a estar asegurada porque esos derechos no van a remate, pero estarían al mismo nivel que el de las comunidades agrícolas y estarían al mismo nivel también de todos los pequeños agricultores tipo INDAP. Entonces, la única diferencia real que estamos teniendo es cómo se concreta esta prioridad en el uso y que no hay una prioridad en el otorgamiento porque estamos proponiendo cambiar completamente la forma en que se otorgan los derechos a través del proceso de remate. Y eso en el artículo 142, presidente. Sí, ministro. Presidente, yo lo que ofrezco, porque este tema está recogido en varias partes y ya se votó a favor de la votación por cada artículo correlativamente, es posible que nosotros le hagamos llegar una minuta con todo el tema para que no quede inconexa la votación antes de abordar este tema, para que no se nos queden algunos elementos que pueden ser muy importantes para todos dentro del análisis de la votación. Mire, no vamos a votar, voy a explicar por qué. Porque lo que pasa es que por un tema de fair play, el senador Castro se tiene que retirar y el senador García Romero está reemplazando y se tiene que retirar. No es una maniobra dilatoria en este caso. Y no, la que me duda es que este proyecto lo vamos a sacar y va a encargar que lo saquemos y lo empecemos a votar sistemáticamente. Pero ellos me habían planteado antes que tenían un problema con la hora y como a mí me parece que tiene que haber un buen clima, entendiendo que tenemos diferencias, los que somos de oposición tenemos una diferencia con el Ejecutivo conceptual, profunda en muchos temas. A mí me interesa que la votación se desarrolle de la forma más, podríamos decir, ecuánime posible. Entonces, no voy a someter a votación este punto, porque de hecho los senadores se retiraron, la votación además es más o menos conocida, y el Ejecutivo puede hacer llegar todas las minutas que quiera. O sea, todo lo que el Ejecutivo considere que es pertinente para que nos formemos una convicción y todos los documentos, bienvenidos sea, y cuanto antes nos lo hagan llegar, mejor. Y si el Ejecutivo plantea una sistematización, no, se va a votar artículo por artículo, pero una sistematización, cuando se vote por artículo, que haga más coherente la votación, nosotros la consideraremos y si es pertinente la asumiremos. Así que voy a levantar la sesión. Sí, senadora Proboste. Presidente, yo entiendo, yo lo único que le pediría es que la próxima sesión entendamos que ya este es un debate que está agotado en este artículo, porque, mire, más allá de las similitudes que puedan tener las indicaciones del Ejecutivo con las indicaciones que estaban aprobadas en el texto, tanto en la Cámara de Diputados como en el primer trámite en el Senado, uno podría encontrar en que hay ciertas lógicas en que se recogieron indicaciones, pero la verdad no es tal, porque tal como lo dijo el asesor, si no hubiera dicho el asesor con tanta claridad, uno podría haber pensado en que efectivamente aquí se buscaba recoger muchos de los temas, pero tal como lo dijo el asesor, esto se coloca en una norma de carácter general que busca leer mejor el texto en palabras de él y por lo tanto después, dada la similitud, se eliminan esos mismos artículos que vienen a continuación. Sin embargo, se recoge el que es un derecho humano, ningún problema, pero se olvida una frase que para nosotros es fundamental, es que es el agua en sus distintas formas y por lo tanto eso incluye glaciares y por lo tanto no estamos de acuerdo. Yo entiendo que el acuerdo hoy día sea no votarlo porque los dos senadores, pero a la sesión siguiente yo le pido que lo pongamos en votación sin debate porque ya el debate se agotó, usted le dio la palabra al Ejecutivo y luego teníamos que votar. Señor Proboste, mira, porque aquí se trata de tener un fair play y un clima que tenemos en esta comisión que ha sido bastante constructivo, entendemos que tenemos diferencias profundas en varias materias, pero a mí lo que me interesa es que primero esa dinámica constructiva se mantenga, que la votación sea ecuánime, y por lo demás, la senadora Muñoz ya lo dice 8 años, y todos más o menos ya tenemos formada una opinión sobre este tema, así que no va a ser tan distinta la votación, independientemente que estemos dispuestos a escuchar siempre buenos argumentos. Y cuando uno escucha un buen argumento, obviamente está el legítimo derecho de cambiar de opinión, y por eso si el gobierno quiere entregar más antecedentes, bienvenido sea. Pero yo prefiero, porque hubo una solicitud especial, la senadora Carmen Gloria Avena está enferma, no pudo venir, pidió que viniera el senador García,
tenía un compromiso, habíamos quedado de que la comisión iba a terminar antes. Lo que yo quiero señalar con esto es que probablemente el resultado no va a ser distinto, pero que no aparezca aquí como que se vino a pasar una máquina o la planadora o algo por el estilo, sino que nos vamos a dar todo el tiempo necesario para sacar este proyecto. Pero no le quepa duda, señora propuesta, usted me conoce, que hoy día dimos el puntapié inicial, así que yo le pido al Ejecutivo que venga preparado porque en la próxima sesión vamos a votar muchos artículos. Presidente, yo vamos a votar muchos artículos. No pude hacer uso de la palabra adelante, pero solo recordar insistentemente que lo que estamos votando es nuestro texto, aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos. Sí. Y todo lo que se modifique impacta en el articulado allá aprobado. Así es. Entonces eso es lo que hay que tener presente y por eso somos insistentes y detallistas en revisar la propuesta del Gobierno. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. De esta forma, entonces, con el compromiso